tú eres bueno. Amén. Padre eterno, Rey de gloria, aquí delante de tu presencia. No hay jactancia, Padre eterno, porque es solo por tu gracia. Cada palabra, cada virtud que se pueda destacar viene de ti. Tú eres el Padre de las luces. Tú eres el único que tiene la revelación y el conocimiento. Tuya es la sabiduría y tuyo es el reino, Padre. No hay hombre sobre la tierra que pueda decirse cómo se hacen las cosas, porque solo tú sabes hacer las cosas. Tú conoces el pasado, el presente, conoces el futuro. Amén. Conoces lo íntimo del corazón y lo que, Padre, el alma esconde, Cristo. Todo tú lo conoces y nada, Padre, te es oculto. Amén. Aquí delante de tu presencia nos presentamos. No solo yo, Padre, aquí, Padre, subida en este púlpito, porque todos estamos delante de tu presencia. Amén. Todos estamos buscando tu rostro, sabiendo que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de esas palabras que son vida eterna. Amén. El hombre no puede sin ti. Amén. El hombre no puede sin ti. No importa, Padre, cuánto conocimiento, cuánto título, cuántas fuerzas, Padre, cuánta experiencia, no puede sin ti. Padre, es en vano que el hombre lo intente sin ti. Hoy dependemos de ti y pedimos que sea tu Espíritu el que gobierne nuestros corazones, el que dirija nuestras vidas, así como dice tu palabra, enviaste tu buen Espíritu que los guió y ese buen Espíritu también les enseñó. Hoy acudimos a tu gracia, hoy acudo a tu gracia y te pido, Espíritu Santo, que tú seas enseñándonos. Usa la vasija, Padre, que está en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Escuchaba una predicación y este hermano decía que Dios está porque Él dijo que estaría. No si tú lo sientes, no si tú lo ves. Él está porque Él dijo que Él estaría. Amén. Y eso no depende bajo ninguna circunstancia de lo que tú puedes ver y de lo que tú puedes tocar. Eso depende de lo que tú puedes creer. Y en función de lo que tú crees y de la fe que tú pones por la gracia de Dios, es que viene una manifestación, una percepción, una sensibilidad cada vez mayor de tu espíritu a su presencia. No es que Él dejó de estar, es que tú dejaste de prestarle atención. Por eso dice la palabra de Dios, no solo que ustedes oigan mis palabras, sino que ustedes presten atención a mis palabras, porque mis palabras son espíritu y son vida. Es por eso que la alabanza y la adoración que aquí hacemos, hay una canción que dice, son tus palabras en mi vida las que impactan, porque si las palabras de Dios no impactan en tu vida, no te transforman y no te cambian, entonces tú estás tomando la palabra de Dios como algo ligero, estás tomando la palabra de Dios como alguna vez dijo el pueblo de Israel, este pan liviano, y no estás dándole, no estás saborizando, no estás digiriendo la palabra de Dios. Dios hizo nuestros cuerpos de una manera tan perfecta que Él puso relación entre cada sistema, de manera que el sistema que a ti te parece tal vez el más básico es uno de los más importantes para mantener todo tu cuerpo activo. Él nos dio un sistema digestivo, ¿sabes? Y no por nada Dios dice a través de Cristo, yo soy el pan de vida. Y Él dice, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, vida tiene en sí mismo. Y a través de los tiempos nosotros vemos cómo el sistema ha hecho que nosotros descuidemos nuestras formas de alimentación. Hemos descuidado tanto los tiempos de comer, hemos descuidado tanto las formas de descanso, porque hemos tomado como que eso es algo ligero y no nos hemos dado cuenta que cuando Dios nos creó, nos hizo perfecto y todo funciona en armonía. Y le decimos, es el diablo, es el que nos enferma, pero en realidad es tu disciplina de comida, es tu disciplina de descanso, es tu disciplina de caminar o no caminar, o de estar sedentario. Porque Dios nos hizo perfectos. Y muchos dicen, yo no voy a hacer actividad física. Pablo dijo que no aprovecha. No, dijo que
no aprovecha en comparación. Para poco aprovecha, no que no tenía provecho. Con esto no estoy diciendo que las personas van a vivir sus vidas en gimnasios. Lo que estoy diciendo es que Dios lo hizo todo perfecto. Y lo hizo tan perfecto que si nosotros estudiáramos solamente la forma anatómica en que Dios nos hizo, entenderíamos mucho de lo que Dios nos trata de decir en su palabra. Y nos daríamos cuenta de que hay tanta revelación en lo que Él creó. Por eso cuando la alabanza y la adoración decía, cada día se ven tus cosas, tu creación habla de ti. En el aire, en la brisa, en el sol, en una flor, en el producto de un árbol frutal, se ve tu grandeza. Amén. Porque Dios lo hizo todo perfecto. Aleluya. Lo hizo todo perfecto. Él lo hizo todo perfecto. Él nos hizo perfectos. Y yo quiero compartir contigo esta palabra que ha traído Dios a mi espíritu, que pretendo que edifique tu vida y que edifique la mía. Dios suele traer revelación aún cuando uno está en el lugar del púlpito. A veces son cosas que uno no las ha discernido antes, pero la trae Dios al espíritu, porque sabes, no es solamente que tú las necesitas, es el que está predicando las necesita. Amén. Y yo quiero compartir contigo y quiero que vayas conmigo al capítulo 11 de Hebreos. Aleluya. Aleluya. La gloria sea para Dios. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? Y sigue diciendo: pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, hablando de Saúl, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. ¿Sabes? Acá hay algo importante. Dice la palabra que nosotros no nos acercamos a Dios como se acercaron cuando estaban bajo la ley. Porque bajo la ley el pueblo estaba separado de Dios. Escucha, está hablando de una cercanía. Pero cuando tú comienzas a leer y a leer a Jesús, cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, Él les dice para que ellos sean unos, como nosotros somos uno. Es más, dice: yo en ti y tú en mí, ellos en mí. Dios estaba hablando de una unidad que tenía
con Adán. Y quiero que tú entiendas esto. Aquí Pablo les está hablando a los hebreos y le está diciendo, ustedes no se han acercado simplemente a esa apariencia que vieron. Ustedes se están acercando a Jesucristo el mediador. Ustedes están acercándose ya no como ellos se acercaron, porque ellos se acercaban con temor, obedecían porque tenían temor. No obedecían porque amaban. Pero Jesús les estaba diciendo, cuando oraba con el Padre, es para que sean uno conmigo. Jesús les estaba diciendo, acá hay una diferencia radical, no es solo que se acerquen, es que sean uno. Y yo meditaba y yo pensaba, el problema que tenemos la mayoría de los cristianos es que oramos a Dios y les decimos, ayúdame a ser más como Jesús. Y no podemos ser más como Jesús si no somos Jesús. No podemos decir, ayúdame, yo estoy tratando, pero ayúdame a ser como. Porque no se es cómo, se es Jesús o no se es. O es Jesús en nosotros, el único gran yo soy, o no se es. Tal vez la oración más correcta sería, ayúdame a morir a mí mismo, para que tú vivas. Amén. Entendiendo esto que alguna vez dijo Juan, cuando él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Por eso Pablo dice que Cristo se ha formado en nosotros. Y uno dice, no entiendo a qué se refiere. O Cristo está o no está. No, es que Cristo está. Pero el proceso de formación dice que Cristo iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en estatura y iba creciendo en gracia. Ese mismo Cristo que iba creciendo en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, es el mismo Cristo que debe crecer en nosotros en conocimiento, en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Pablo decía, para que Cristo sea formado en ustedes. Y yo quiero que entiendan, porque Pablo estaba hablándole a los hebreos y les estaba diciendo, ustedes no se han acercado, no han visto todo esto. Y fíjense que él hace una descripción minuciosa de todo lo que aconteció, porque así era como lo veía el pueblo de Israel cuando vio el humo y oyó la voz como estruendo de muchas aguas, como trueno en el monte. Y le dijo a Moisés, no nos acercaremos nosotros, acércate tú. Y esa fue la diferencia entre un Moisés que vivió 120 años y un pueblo rebelde que pereció en el desierto, que el pueblo resistió. Así lo dice Esteban en el libro de Hechos, ustedes han resistido siempre al Espíritu Santo. Así como sus padres lo resistieron en el desierto, así ustedes lo resisten hoy. Y así hoy una iglesia hoy resiste al Espíritu Santo. Pero quiere caminar como Jesús, pero sin ser Jesús. Y eso es imposible. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo sea formado en nosotros. Le pedimos a Dios sabiduría, pero no estamos entendiendo que Jesús es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Es que todo se centra en Jesús. Y yo quiero explicarte esto de esta manera. Cuando tú vas al libro de Génesis, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Tú vas a ir al capítulo 1 de Génesis y en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Capítulo 6 de Génesis. No, en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Génesis. Lo vamos a buscar. Dice capítulo 1. Aleluya. 26. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, a varón y hembra los creó. Quiero que observes esto. No iba a ser un punto que iba a tocar, pero dice la palabra, dice que Él, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y recién cuando dice conforme a nuestra semejanza, señoree. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque cuando el hombre cae en pecado, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, creo que es el capítulo 6 de Génesis, donde dice que el mismo Adán tuvo hijos, y sus hijos los tuvo a su semejanza, conforme a su imagen. Aleluya. Lo vamos a buscar para no confundirnos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el capítulo 5 de Génesis. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Por qué a su semejanza? Porque el hombre había caído. Cuando tú buscas semejanzas y buscas diferencias, tú estás poniendo para comparar en el mismo nivel algo. Tú estás diciendo, estos dos vehículos, vamos a ver sus diferencias y sus semejanzas, entendiendo que están al mismo nivel. Pero cuando Dios creó al hombre, le dijo, tú estás a mi semejanza. Por eso cuando Dios envió a Jesucristo, dice la palabra que Jesús se hizo a semejanza del hombre. No tomó su imagen, tomó su semejanza. Por eso Jesús vino siendo todo Dios y todo hombre. Él bajó a la semejanza del hombre. Cuando el hombre cae en pecado, deja de tener la semejanza de Dios y solo puede reproducir lo que está en la semejanza del hombre. Y en la semejanza del hombre, el hombre permanece en cautividad. Es por eso que el hombre, cuando se reproduce, y tú lo vas a ver después en las leyes que Dios establece de lo que tenía que ofrecer una mujer y cómo se limpiaba y se purificaba la mujer cuando daba a luz una mujer o cuando daba a luz un hombre. Y uno no entiende por qué es necesario el proceso de purificación de la mujer cuando ha dado a luz. Y es que necesariamente lo que estaba reproduciendo estaba pronto a perecer, porque estaba reproduciendo algo que iba a morir, algo que estaba conforme a la semejanza del hombre, no conforme a la semejanza de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que el hombre se reproduce en esa semejanza. Pero Dios también nos había dado su imagen antes del pecado. Y esa imagen que nos había dado Dios estaba impregnada. Estaba más que impregnada, era parte. El hombre era parte de. Fíjate que el hombre quedó alejado de Dios. Por eso dice que él se escondió. Él se escondió y le dije, yo tuve temor. Y ahí nació el temor, y ahí nació la separación del amor de Dios. Dice que el amor echa fuera el temor, entonces lo contrario del amor es el temor. El temor viene por causa del pecado, que es lo que estábamos viendo el domingo pasado. Cuando entró el temor, el amor se separó. Ellos perdieron la unidad que tenían con Dios. Adán tenía una unidad con Dios. Acá nuestro pastor ha predicado muchas veces y es esto de que la serpiente engañó a Eva no porque Adán no pudiera ser engañado, sino que Adán era idéntico a Dios. No es que Adán era muy perfecto y la imperfecta había venido a ser Eva. Dios hizo todo perfecto y tomó de la costilla de Adán y dijo, ustedes son uno. Y Adán dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Uno somos.
Y por eso Dios dijo en el Nuevo Testamento, cuando el hombre se une a la mujer, una sola carne son. Porque Él entiende un concepto de unidad que no es de amalgamiento. Nosotros vemos unidad como de congregación. Juntamos todo lo apretamos, lo sellamos, lo pegamos y ya es una sola cosa. Dios no habla de unidad de esa manera, Él habla de unidad en una función sistemática y íntegra donde todo depende de todo. Y ahí tú entiendes la dependencia de Dios. No es una dependencia que radica de tomar un poquito de acá, un poquito de allá. No, es un solo, es uno solo, es una unidad. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, puso sangre, sopló su espíritu, sopló vida sobre él. ¿Y sabes dónde estaba la vida? En la sangre. Dice que cuando Él lo creó, sopló vida sobre él. Y en la sangre están los genes. En la sangre está la información hereditaria que tú recibes. ¿Que se puede corromper? ¿Que se puede alterar? Seguramente que sí. Porque si no, no estaríamos en la condición en que hoy estamos. El hombre pecó y abrió una puerta espiritual, porque la sangre no es algo meramente físico, sino que tiene una impronta espiritual. A lo largo de toda la palabra, la sangre tiene una impronta espiritual. Sopló vida sobre ellos y se convirtieron en almas vivientes que estaban unidos a Dios en imagen y semejanza. ¿Cómo Dios le iba a dar su imagen y su semejanza si su sangre no estaba en ellos? Pero su sangre estaba en ellos y ellos eran divinos. Por eso dice la palabra que Él nos hizo mayor que los ángeles. Y utiliza la palabra Elohim, hablando de dioses, pero con D pequeña. Porque es importante destacar que cuando Él nos hizo a nosotros y Él nos creó, Él nos puso al nivel suyo, Él nos dio su semejanza para que señoreáramos. Y preste atención acá, la palabra es justa, el hombre la pervierte. Él dice: señoreen sobre las bestias del campo, sobre las aves del cielo, sobre todo animal, sobre la tierra. No dice sobre el ser humano. La Biblia no dice que el hombre podía señorear sobre el ser humano. Que Dios establezca líderes y ungidos conforme a su corazón no determina que hay un señorío del hombre sobre otro ser humano. Pero volviendo al tema, dice que Dios sopla vida sobre el hombre. Lo hace completamente a su semejanza y a su imagen. Entre el pecado y esa información hereditaria que debía haberse mantenido íntegramente y fiel a su diseño original, que era Cristo, se pervirtió. Y Adán ya no podía reproducir una información hereditaria conforme a Dios, conforme al diseño original. Conforme, es más, no digo ni siquiera diseño, conforme a la única existencia de vida eterna. Dios, el único, el que existe desde siempre y para siempre, el que no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, amén. El Dios omnipotente, omnisapiente, aleluya, y omnipresente. No había nada y nunca habrá nada que se compare y entre en la semejanza de Dios. Y Dios dijo: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. De allí cayó Adán, de allí cayó la humanidad. La humanidad se pervirtió, entró el pecado y lo único que Adán pudo seguir reproduciendo, y quiero que lo entiendas, se siguió reproduciendo una simiente corrupta, una simiente pervertida, que con los años se fue pervirtiendo más y más y más y más.
Y dice la palabra, en aquellos días el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra de Dios, ¿sabes por qué se va a enfriar el amor? Porque cuando tú estás más lejos de Dios, Amén. es imposible que el amor se mantenga templado o cálido, porque tú te alejas. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Cuando Pablo les dice, ustedes no se han acercado a ese monte que era de esta forma, no se han acercado de una manera física, no han visto, ustedes se han acercado a Jesucristo, Amén. el mediador. Aleluya. Porque ustedes ya no se acercan como se acercaban, ustedes están en Cristo. Por eso dice la palabra que somos amados en Él. Somos aceptos en el amado de Dios. El amado de Dios es Cristo. No estamos diferentes, no somos diferentes de Cristo, sino somos uno con Cristo. Por eso el concepto de unidad que la iglesia ha entendido es un concepto de amalgamiento, de juntar, pero no de unidad. Por eso cuando la oración de Jesús dice que ellos sean unos y que sean perfectos en unidad, no estaba hablando en una perfección de unidad donde hay muchos unidos como vinculados, sino donde son uno. Donde uno ve a uno de un lado, ve del otro y sigue viendo la misma imagen. Que no importa el género, no importa el pecado, no importa la historia que hayas caminado, no importa cuánto caíste y del pozo más sucio de donde Dios te sacó, porque te miran a ti que estás limpiando los baños y ven a Cristo, pero también miran al ungido que está en el púlpito y siguen viendo a Cristo, porque no se trata de pares, no se trata de miembros, se trata de uno solo, Cristo. Y el problema que tuvo la iglesia desde mucho tiempo y ha venido atrayendo la iglesia en caos, en miseria, en enfermedad y en pobreza, porque yo quiero decirte algo, el impío prefiere estar enfermo afuera que teniendo que estar enfermo adentro de la iglesia donde debería recibir la sanidad de Cristo. Si igual va a permanecer enfermo como está enfermo el que siempre ha ido a la iglesia, entonces ¿qué sentido tiene? Pero cuando tú lees la oración de Jesús, tú te vas a dar cuenta que Dios está marcando un instructivo para caminar. Pero es solamente posible en Él. Fuera de Él no es posible. Fuera de Él no es posible. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas. Aleluya. Gálatas 3:28. Vamos a leer primero el 3:16. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Amén. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y dice el 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero que tú entiendas esto. Cuando Dios nos dio su sangre, puso todo lo que nosotros necesitábamos. Por eso cuando la Biblia habla, era importante saber el linaje. Era importante saber de dónde provenían. Tú ibas a ver que históricamente los mayores tenían como varas. Esas varas tenían marcados los linajes, las generaciones que habían venido. Por eso la palabra de Dios siempre va a decir, tú le vas a decir y va a ser generación tras generación, tras generación, tras generación. Porque había una continuidad que debía mantenerse. No solamente a nivel espiritual y de la sangre, sino también a nivel del espíritu y la palabra. Dice que nosotros somos edificados en el espíritu.
por el Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas. Pero la mente, dice, queda sin edificación. Ahora, eso no significa bajo ninguna circunstancia que yo tenga solamente que hablar en lenguas y deje mi mente sin crecimiento. Porque Dios podría haber establecido su palabra para los revelados que hablaran en lenguas y tuvieran el don de interpretación. Pero no lo hizo. El Espíritu revela y carga tu espíritu con las revelaciones de Dios. Y cuando tú abres la palabra, la revelación que hay en el escrito te es manifiesta. Y la letra, que es una letra muerta para que lees sin el Espíritu Santo, se convierte en una palabra que es vida eterna para tu espíritu, que limpia tu alma y sana tu cuerpo, Amén. que llama las cosas que no son como si fuesen y atrae las promesas que Dios te dio desde antes hasta ahora. Por eso dice la palabra de Dios cuando Dios les enseña a orar, dice de esta manera, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, el que es de antes y el que es de después, dánoslo hoy. Trasciende el tiempo para decir: todo lo que tú me prometiste, dámelo. Y todo lo que por herencia me corresponde de los de antes, que le correspondía por herencia, dámelo. El pan nuestro, el nuestro de cada día, de los días de antes y de los días que vendrán, dámelo. No era simplemente una oración que uno dice es modelo y tiene diferentes etapas y es importante analizarla, pero hay profundidades aún mayores que uno tiene que sacarle el jugo, porque la palabra de Dios es vida eterna. No es lo mismo decir dame el pan para que Dios ponga un bollo de pan en tu mesa, que decir trae todas las riquezas de las herencias que me corresponden a mí, que mis padres nunca solicitaron, que nunca demandaron en el mundo espiritual, y también dame lo que me has prometido porque es herencia en Cristo Jesús. Es diferente. Por eso la oración eficaz puede mucho, pero la oración eficaz no es la que se basa en la ignorancia de repetir. No son meras repeticiones, sino es una oración con revelación que te permite trascender porque tú sabes lo que te es tuyo y lo que te está queriendo robar el enemigo. Entonces dice la palabra de Dios: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No a muchas. Fue a Abraham. Y tú vas a decir, ok, pero Abraham estaba en una simiente corrompida. Abraham estaba bajo la simiente de Adán. Había sido hecho a su semejanza, a la semejanza de Adán. Pero es que ahí está la gracia. ¿No era acaso Abraham de la descendencia de un Taré que hacía dioses paganos? ¿No vivía él en una atmósfera de paganismo e idolatría? Y ahí está la gracia. Porque a Dios le plació escoger a un Abraham. Si Abraham, dice, creyó y le fue contado por justicia. Pero hubo alguien que se acercó a Abraham para que éste creyera y le fuera contado como justicia. Porque alguien se le reveló, alguien le plació manifestarse como el único y verdadero Dios a Abraham. Fue a Abraham al que se le reveló Dios y le dijo: yo soy el que puede hacer todas las cosas. Y Abraham decidió creer y decir: no importa lo que pase, porque aquel que me prometió, ese es fiel para responder y tiene poder para hacer todo cuanto dijo. Y no dudó en su corazón. Este Abraham tuvo que luchar con su semejanza y su imagen. Y por la gracia de Dios alcanzó el favor de Dios. Y dice la palabra: en tu simiente. Y cuando hablaba de tu simiente, no estaba hablando concretamente de esta simiente en Abraham. Estaba hablando de la simiente que había sido crucificada desde antes de la fundación del mundo y que vendría a manifestación después. Abraham, para ti
es la bendición, para ti es la promesa, y a tu simiente, solo a la tuya, a la que ya fue, a la que ya venció, a la que ya derramó su sangre, aquella que ya se presentó en expiación. Sí vendrá manifestación, pero ya fue, porque Cristo no tiene existencia, Cristo es eterno, Él era antes y seguirá siendo aún después de que esta tierra deje de ser. Él no tiene principio y Él no tiene final. Lo que nosotros vimos fue la manifestación del amor de Dios encarnada en Cristo. Era la manifestación de Dios que se vino a manifestar en Jesús. El amor hecho carne y el amor derramado en la sangre. Lo que nos acercó, lo que abrió el camino hacia el Padre. Nos volvió a Él, pero no nos volvió para amalgamarnos. Él nos volvió para que fuésemos uno. Por eso es que Pablo oraba. Yo lo que necesito en todos los que les he predicado, le hablaba a los efesios, le hablaba a los filipenses, le hablaba a los corintios. Yo lo que necesito, a mí lo que me urge pedir que Dios les dé es revelación, porque yo necesito que entiendan que todas las riquezas de su gracia están disponibles para ustedes, pero es en Cristo, no es separado de Cristo, no es en Él. Dios se movía antes en medio del pueblo, pero ahora Dios se mueve siendo uno con nosotros y uno con Dios en esta tierra. Es que si no podemos entenderlo desde ese punto de vista, no podemos operar en el poder del Espíritu Santo, porque no es suficiente que tú creas a la palabra que está aquí, sino que tú creas y acciones en función de esta palabra. No existe una fe que no tiene acciones correspondientes a esa fe, porque la fe sin obra es muerta. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, versículo 22. 4:22, aleluya. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa. Escucha, dice, el libre por la promesa. Y tú te vas a Hechos y dice la palabra de Dios que ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa. Estaban esperando la promesa. Así que el nacimiento de Isaac no fue solamente un nacimiento común. No fue solamente un abrir una matriz que era estéril y que ya no tenía tiempo de dar a luz. No, el nacimiento de Isaac fue mucho más profundo de las revelaciones que hasta ahora podemos tener. Y sabes, deberíamos buscar más en el Espíritu. Porque el que fuerza la revelación cae en confusión. Es hasta donde el Espíritu te quiere revelar. Porque entiende el nivel de tu maduración. Pero acá dice claro, dice que una de esos hijos nació según la carne, mas el libre por la promesa. Dios estaba manifestando la libertad en la simiente, la libre por la promesa. Ya estaba poniendo lo que hacía falta para comenzar ese proceso de purificación. Abraham no recurrió al lavacro cuando se creó el tabernáculo, pero sí Dios llamó y les dijo, ahí está el lavacro para que se laven las manos y se laven los pies, para que limpien sus obras y limpien su caminar. Pero ya estaba marcándose en su corazón. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Corresponde, dice, a la Jerusalén actual. Pablo les estaba diciendo, esta Jerusalén de ahora está en el monte Sinaí, diciéndole a Moisés que esté cerca porque ellos no se pueden acercar.
estando la sangre de Cristo, estando la simiente activa, para que seamos hechos una nueva creación mediante su sangre, porque dice la palabra de Dios que nueva criatura somos. Sabes, tú no eres una criatura común, tú no naciste en la humanidad y eres conforme a la humanidad, porque cuando tú naciste mediante Cristo, tú eres una nueva criatura. Y una nueva criatura no se compara con otra porque es diferente. Tú no puedes compararte con el impío porque es un tipo de criatura que se va a reproducir conforme a lo que es. Pero cuando tú entiendes que eres nueva criatura en Cristo Jesús, la única manera de reproducción tuya y la única manera de dar frutos para ti es conforme a lo que eres. Es conforme a lo que eres. Es que es necesario que hoy la iglesia se dé cuenta de que los que nacieron en Cristo son nueva criatura. No es posible que tú compares un perro con un gato. ¿Por qué? Porque el perro tiene características de su especie y el gato tiene características de su especie. Unos son canes, los otros son felinos. Tú vas a estudiarla en profundidad, la anatomía de cada animal, vas a analizar su historia, su forma de alimentación y son diferentes, sus comportamientos son diferentes. Y tú dices, es lógico, esto es un perro y esto es un gato. Lo mismo ocurre con la iglesia, como no tiene la revelación de que es una nueva creación, se compara con el impío. No está entendiendo que el impío se va a reproducir y va a actuar como lo que es. Pero el que es justo, justificado en la sangre de Cristo, es una nueva criatura. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes cristianos que comparan su nivel de prosperidad con la del impío. Y quieren dar testimonio de su abundancia conforme al impío. Pero tienen que volver a leer la palabra de Dios para ver cuando el salmista le decía, no me des mucho, para que yo no me ensoberbezca y me suba por arriba y me aparte de tu presencia. Y no me des poco para que no te niegue. Dame lo justo y lo necesario para vivir. Es que ese versículo lo quieren eliminar. Es que entendieron que las riquezas de su gracia eran riquezas temporales y no divinas. Y cuando la nueva criatura en Cristo Jesús quiere acceder a las riquezas del impío, fracasa. Porque no se puede acceder a las riquezas del impío si no se es impío. Nosotros tenemos riquezas en abundancia, sin límites, pero no son conforme a las riquezas del impío. Son las que Dios te va a dar y de su mano van a venir. Por eso la dependencia hacia Dios, por eso la unión con Dios. Cuando tú tienes hambre, tú sabes que tienes hambre. Y todo tu cuerpo responde a la necesidad de alimento. No es que una parte tuya se siente satisfecha y la otra te está demandando. No, es todo, íntegramente tú tienes hambre. Tu mente sabe que tienes hambre y va a ir a buscar comida. Si tú eres uno en Cristo y Dios sabe que hay hambre, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, va a alimentar todo el cuerpo. Allí donde no hay necesidad de que tú estés orando para que Dios te multiplique en abundancia, porque tú sabes que el Dios que te suple siempre sabe lo que necesitas. De ahí la importancia del de que pida para interceder. Porque mientras yo pido para la bendición del otro, el que me suple a mí me sigue reproduciendo y haciendo prosperar. Son principios que están en la Escritura, son principios que están en la palabra, pero son principios que la iglesia ha decidido ignorar. Y quiere estar en el lugar de Agar, quiere ser el hijo de la esclava, quiere conformarse a vivir bajo la carne. No entiende que es una nueva criatura, por eso al impío en el mundo le va bien. Pero cuando viene a Cristo, se arrepiente, se convierte en una nueva criatura, Dios dice, yo te voy a restaurar, pero para restaurarte yo tengo que sacar tu dependencia de Egipto.
Y entra en la iglesia y dice, yo lo perdí todo. No, no perdiste todo. Te están cortando los lazos que te unían a Egipto, porque lo que Dios tiene es mucho más grande de lo que tú has pensado que podías tener en tus fuerzas, que podía depender de Egipto. Y esas personas que están ahí en el intermedio, muchos mueren en el desierto sin ver las promesas de Dios, porque decidieron en su corazón aferrarse a la dependencia de Egipto. Tienen un poquito de Egipto y tienen un poquito de Dios. Son como la esposa de Jacob, Raquel, que escondió el ídolo de su padre y lo escondió y dijo, esto es mío. Y se lo llevó, y cuando vino a buscarlo Labán, ella dijo, estoy en mis días, por eso no me levanto. Pero la misma palabra que ella declaró fue la misma sangre que se derramó. Porque Raquel se desangró. Porque quería al ídolo de Labán, de papá, pero también quería la bendición del Dios de Jacob. ¿Sabes qué pasó? Ella murió en el desierto. Ella murió antes de entrar en la tierra de la promesa. ¿Sabes por qué? Porque el que es nueva criatura debe entender qué es. Y debe romper. Y debe despojarse del viejo hombre. Debe romper los lazos que lo ataban a Egipto. No es que Dios quiera meterte en el desierto. Es más fácil que tú decidas, yo rompo con todo por amor a ti. En vez de esperar que Dios pruebe tu corazón para que te des cuenta que tienes un montón de ídolos. Y que no los quieres dejar. Pero Jacob no entró en la tierra hasta que todos los ídolos que venían con él, que venían con la gente que con él estaba, quedase fuera. Quedase fuera. No podía entrar. No podía entrar. Y dice la palabra de Dios. Aleluya. Lo mismo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Da hijos para esclavitud. La religión hoy da hijos para esclavitud. Póngale el título que usted quiera a un cristianismo y evangelista. La religión da hijos y sigue dando hijos para esclavitud, por cuanto creyeron que por medio de sus obras alcanzan la salvación. Y dice, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está la esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Pablo lo decía, la cual es madre de todos nosotros. Esa es nuestra madre y Él es nuestro Padre. Él estaba hablando de una descendencia, Él estaba hablando de una simiente santa. Él estaba diciendo, somos nueva criatura en Cristo, tenemos una simiente santa, una simiente que se reproduce, una simiente que es la simiente de la promesa, una simiente que nace en el Espíritu. Porque está escrito. Vamos a saltar ese versículo y dice el 30, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y sabes, nuestro hermano Gabriel había estado predicando de esto. Él había estado predicando de los que están muertos. Cuando vino a Jesús y le dijo, déjame que yo entierre a mi padre. Y Jesús le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y sabes, la palabra acá es clara. Tú no puedes heredar las promesas si tú no echas a la esclava. Si tú no echas y no dejas de caminar en la carne. Si tú no rompes con Egipto, tú no puedes heredar la promesa.
Hay mucho cristiano hoy intentándolo en sus fuerzas. No se trata de tu fuerza, no se trata de tu conocimiento. Eso no es importante. Dios utiliza el vaso que Él quiere y como Él quiere, y la gloria siempre se la lleva a Dios. Siempre se la lleva a Dios. Escucha, aún en tus caídas, cuando Dios te levanta, la gloria se la lleva a Dios. Porque cuando Sansón mató a la mayor cantidad de filisteos, la gloria a través de esa muerte, a través de eso, se la llevó Dios. No es que haya sido la voluntad que así muriera Sansón, porque él había sido establecido juez por Dios. Pero lo que Dios dijo, por su gracia se mantuvo. Esta es la bendición que tenemos. Pero esta bendición nos lleva a ser responsables de que es necesario que, aunque a veces amemos al pequeño Ismael, digamos, ok, Agar, tu hijo Ismael, que también es de mi sangre, no va a heredar con el hijo de la promesa. No va a heredar con el hijo de la promesa. ¿Sabes? Estamos acostumbrados a decirle a Dios, lo voy a hacer de esta manera, tú me lo pediste de esta forma, pero lo voy a hacer como a medias, cosa que no me incomode tanto. El hijo de la esclava no hereda con el hijo de la promesa. El hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la promesa. Dios lo determinó así con Abraham en Génesis y aún hoy sigue siendo así. No va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y fuimos hechos en la simiente, en Cristo Jesús, una nueva criatura, para caminar en sus promesas, para heredarlas. Y tú dices, ¿yo por qué no las heredo? ¿Por qué yo no heredo? Porque tú no te has dado cuenta que en esa simiente, en la unión a esa simiente, está tu herencia. No con la simiente de la esclava, no con la simiente de Egipto, no es con la simiente en Cristo, en el reino celestial, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, donde la gloria de Dios todo lo llena, donde millares de ángeles al unísono alaban a Dios. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia. Yo no veo cristianos hoy pensando cómo pasarán sus días en su eternidad en el cielo. Más bien los veo pensando cómo van a vacacionar el mes que viene o las vacaciones que vienen. No están pensando en si alguna vez se le aparece un Daniel y decirle, vamos a preguntarle qué sintió en el foso de los leones. ¿Cómo fue la experiencia para Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el horno de fuego calentado 7 veces? ¿Sabes por qué? Porque están terrenalizados. Una iglesia que tiene más los pies en la tierra que su espíritu en el cielo. Una iglesia que tiene los ojos puestos en lo material que va a tener, en las vacaciones que se va a dar, en lo que quiere obtener dentro de un mes o en el descanso que quiere, antes que ver qué es lo que Dios quiere. Pasan sus años y sus días, vidas frustradas, porque nunca tuvieron lo terrenal, porque pusieron sus ojos en Egipto, cuando la promesa estaba para cumplirse. Pero la herencia no viene, sino es por medio de la sangre de Cristo. Porque lo que hizo efectiva el testamento, lo que dio la posibilidad de herencia hoy en vida a todos nosotros, es que hubo uno que hizo el testamento y que murió en la cruz, pero cuánto mejor aún resucitó. Y Él resucitó, no para verte en aflicción, Él resucitó para ver cómo tú usas la herencia que Él te dejó, porque Él te dio herencia, Él murió para que el testamento se hiciera efectivo, el testamento se hace efectivo, tú recibes la redención, tú recibes las riquezas de su gracia, y Él resucita para venir en victoria a ver cómo tú estás viviendo con esa herencia que Él te dejó. Pero muchos no nos hemos dado cuenta de esto. Estamos perdiendo el tiempo.
creyendo que las riquezas de su gracia son terrenales. Y termino con esto. Dice la palabra de Dios en el mismo Gálatas, en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Escucha, si nosotros estamos hablando de que en la sangre de Cristo, es que esa sangre es lo que determina la descendencia, que esa sangre es lo que determina la simiente, que esa sangre es la semilla que nosotros recibimos a través del sacrificio de Jesús. Pero estamos sembrando en la carne. Por eso decía Pablo, cuidado que no brote ninguna raíz de amargura, que comience a brotar y sus ramas empiecen a estorbar. Cuidado, 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 porque están sembrando erróneamente. Hay una simiente que no es la de ustedes y están permitiéndole entrada. Dice, el que siembra para su carne, de la carne va a cegar corrupción, va a cegar enfermedad, va a cegar miseria, va a cegar muerte prematura, va a cegar que sus días sean acortados, va a cegar maldición. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segará vida eterna. Es necesario que la iglesia entienda que somos uno en Cristo. Amén. Jesús no oró simplemente una oración ligera. Él desde el profundo de su corazón, Él le repitió, tú lo vas a leer, léelo allí en el capítulo 14 de Juan, no, en el capítulo 17 de Juan, del 20 en adelante. Jesús empieza a hablar y menciona varias veces esa oración, que ellos sean uno. Como yo y tú somos uno. Yo estoy en ti, tú estás en mí, y ahora yo estoy en ellos. Para que ellos vean que tú me enviaste, porque ellos ya saben que tú me enviaste. Que ellos sean uno. Es más, Cristo proféticamente se expande y dice, porque muchos van a venir. No solo te pido por estos. Estos son tuyos. Tú me los diste, pero son tuyos y yo los he cuidado. Pero yo no solamente quiero pedirte por estos. Te pido para que sean uno los que han de venir por la palabra del testimonio de estos. Dios te estaba abarcando a ti y me estaba abarcando a mí, Aleluya. diciendo que ellos sean uno. Porque si ellos entienden que ellos están en mí, que no solamente yo estoy cerca de ellos, sino que estoy y soy con ellos uno, que el poder que en mí está también está en ellos porque somos uno, entonces no tendrán temor, porque yo voy a estar siempre con ellos. Aleluya. No tendrán temor, porque yo siempre estoy en ellos. El temor era para el caído, el temor era para el hijo de la esclava, el temor era para el que estaba en Egipto, pero el que fue libre y entró en Cristo no tiene manera de ser violentado. ¿Sabes por qué? Porque hay una roca fuerte, hay un refugio seguro, un refugio alto. David no decía, tú eres mi alto refugio, porque él no estaba hablando de un refugio de su cucho, él estaba hablando del alto refugio, un refugio en alto que fuera impenetrable, que el enemigo lo veía y no podía hacer nada, y se veía imposibilitado el enemigo y indignado, porque estaba viendo que estaba ahí su enemigo y quería destruir a David, pero David decía, tú eres mi alto refugio, yo puedo ver a mi enemigo que está indignado queriendo hacerme daño, pero él está viendo que no me puede hacer nada, porque Dios era su alto refugio. Dios era su alto refugio. Y hoy es necesario que la iglesia vuelva a los fundamentos. Amén. Porque han perdido los fundamentos. Muchos dicen, yo quiero la promesa, pero resisten al Espíritu Santo.
Y no existe la posibilidad de que tú recibas una herencia sin el Espíritu de vida, sin el Espíritu Santo, sin que la promesa sea derramada sobre tu vida. Y yo voy a decirte algo. Dice la palabra que el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó. Y dice la profecía, y mi Espíritu se derramará sobre toda carne en aquellos días. Y yo quiero decirte que el Espíritu de Dios no se derrama todas las veces. Se derramó de una sola vez y para siempre. Lo que pasa es que hay muchos que están mirando hacia Egipto en vez de estar poniendo los ojos en Jesús. Muchos se están viendo como un tico para afuera y se van a caer, pero tal vez la gracia de Dios los alcance y levante un Pablo que lo abrace y lo sane íntegramente. Aleluya. Pero tú no tienes por qué ser eutico, tú no tienes que ser el que está mirando a Egipto, tú no tienes que ser el que muere en el desierto, porque Él ya murió en la cruz del Calvario. Tienes que entrar en Cristo. No se trata de yo quiero parecerme a, no, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y entonces tú vas a tomar la imagen de Cristo. Aleluya. Si algo le faltaba a Pedro era tomar la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo, porque ya lo demás lo estaba teniendo. Es más, diría mejor que él ya tenía la imagen de Cristo, le faltaba la semejanza, que vino con la llenura del Espíritu Santo. Por eso le decían, tú te pareces a los de ellos, tú te pareces. Es que si tú no te pareces a Cristo, entonces tú tienes que pensar a replantearte en qué lugar de la historia estás. ¿Estás en Egipto? ¿Estás en el desierto? ¿O estás en Cristo? Estás en la promesa, estás en la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Esa leche que fluye representa más que solo leche que fluye, porque si hay leche, entonces hay ganado, y si hay ganado, entonces hay carne, hay mucho, y también hay cuero, y hay abrigo, y si hay miel que brota, que fluye, eso representa que entonces hay cultivo, porque si no, no hay abejas que produzcan miel. Dios le estaba diciendo, hay una tierra que es tan fértil que tú no te la puedes imaginar, que yo no te he dado solamente el fruto que da esa tierra, sino que te he dado cada ciclo de la tierra. Tenemos que identificar si estamos en Cristo, porque las promesas son para los que están en Cristo. ¿Tenemos poder? Sí. No que tengo miedo a reprender espíritus inmundos de las personas. Es que tú no tendrías ni que reprenderlos. Si el Cristo que está en ti se manifiesta y tú lo estás cargando y te estás pareciendo a Él, Él va a salir solito. Y te basta a pedir permiso. Y declararás una cosa y te será firme, porque el Cristo que está en ti es el que está hablando. No eres tú. Somos uno en Cristo, para que sean perfectos en unidad. Y esa perfección en unidad no es la unidad del mundo, no es amalgamiento, no es juntar, no es solo congregar, no es solo reunir. Es ser uno en Cristo, y en Cristo tenemos poder, tenemos sabiduría, tenemos autoridad. Sin mí nada podéis hacer, pero en mí, yo en ti, siendo uno. Si a mí me duele, a ti te duele. Si a mí me enoja, a ti te enoja. Si yo me gozo, tú te gozas. Pero te duele el pie, pero tú te gozas porque yo me estoy gozando. Porque somos uno. Esa es la unidad que Dios hoy quiere que el pueblo entienda y vuelva a esa unidad. No que se quede de lejos. No que se quede de lejos. Dios ya no te está llamando a la cercanía. Dios te está llamando a que seas uno con Él. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Uno con Él.
no estamos en el monte Sinaí, estamos frente a Jesús el mediador Amén. de un nuevo pacto en su sangre. Padre eterno, Rey de gloria, mi alma te alaba y te glorifica. Digno eres tú de toda alabanza y de toda adoración, Padre. Ayúdanos a caminar en la revelación de tu palabra. Ayúdanos a madurar esta palabra, Padre glorioso. Ayúdanos a crecer, Padre, en sabiduría, a crecer en estatura, Padre, a crecer, Padre de gloria, aún en gracia delante de ti, sobre todas las cosas y delante de los hombres. Que Cristo sea formado en nosotros, Padre. Oh Padre eterno de la gloria, ayúdanos a menguar para que Cristo sea el que va creciendo en nosotros, porque somos luz de la tierra cuando la luz está en nosotros y somos uno con Él, y somos sal de la tierra cuando la sal está preservando primero nuestros corazones para preservar todo lo demás. Oh Cristo de gloria, ayúdanos. Sin ti nada podemos, Jesús. Fiel es tu palabra y verdadera. No hay que agregarle ni sacarle, solo recibirla y creerla, Padre amado. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Toda gloria y honra sea tu nombre. Amén y amén.